El Evangelio de hoy, ¿verdad?, que sigue con la temática de ayer del buen pastor. Qué hermoso descubrir en Jesús al buen pastor y vernos nosotros como ovejas necesitadas de sus pastos. Y a mí hay un detalle de este Evangelio que me encanta. Y escucharán mi voz. Escucharán mi voz. Es muy bonito porque Jesús es la palabra de Dios al mundo. Y es una palabra pronunciada por 1000 voces distintas. Y eso es hermoso. Y por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a reconocer la voz del buen pastor. Que la voz no siempre es la misma, pero la palabra sí. La voz del buen pastor la reconocemos en nuestras autoridades, aunque nos persigan a veces, aunque no nos trate bien, aunque legislen en contra de los cristianos, pero su autoridad proviene de Dios. Y por tanto, en obedecerles, como hemos hecho hasta ahora con el confinamiento, estábamos respondiendo a la voz del buen pastor. Esa voz del buen pastor que reconocemos también en el prójimo, que no siempre es fácil de reconocer en el prójimo, porque cuando el prójimo nos cae bien y nos trata bien, pues es muy fácil. Pero cuando el prójimo se convierte en enemigo y nos trata mal, pues no es tan fácil de reconocer ahí la voz del buen pastor. Y sin embargo también está ahí la voz del buen pastor, en el prójimo. Por eso Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos, porque en cada uno de los demás está Cristo. Y por eso es importante que nosotros tengamos ese proceso de conversión interior, de saber reconocer la voz del buen pastor allá donde está. Por supuesto en la Sagrada Escritura, para lo cual nos tenemos que formar un poquito, ¿verdad? Porque si no, a veces no es fácil saber qué es lo que nos dice a través de la Biblia. Pues eso conviene, ¿verdad?, pues como hacemos el catecismo, formarse un poquito, ¿no?, para saber reconocer la voz del buen pastor también en la Biblia. Y por supuesto en la Eucaristía, a través de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, del Papa, del Obispo, ¿verdad?, y en la Iglesia, en la misa. Todo lo que dice el cura en el altar, no lo dice el cura, lo dice Cristo. Es la voz del buen pastor. Y por eso nosotros tenemos que pedir pues esa humildad para saber reconocer a la palabra en todas sus voces, en las que nos caen bien y en las que nos caen menos bien, en las que nos alegran y en las que de vez en cuando nos pican, porque ahí es donde está el Señor hablándonos y ahí es donde le tenemos que reconocer. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, en este mes de mayo. Qué hermoso que comience el mes de mayo y que podamos recuperar la misa. Qué regalazo de nuestra Madre, la Virgen de la Asunción. Vamos a pedirle a María que así como ella supo reconocer la voz de Dios a lo largo de toda su vida, que también nosotros reconozcamos la voz del buen pastor. Santa María Virgen y Madre de la Asunción, ruega por nosotros.